DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de DTV para ir cerrando un poco la jornada del día de hoy. Jornada de actividad parlamentaria, de sesión. Se le dio media sanción a la modificación de la ley de alquileres, la 27.551. Vamos a seguir repasando. Vimos a nuestros colegas de los otros programas también repasando los puntos fundamentales de esta sesión. Obviamente, no solamente el texto que se aprobó, sino todo lo que estuvo alrededor de la conformación de esta mayoría que logró la aprobación media sanción que ahora tendrá que comenzar a debatir el Senado de la Nación, que tiene una pila así de alta desde el piso de proyectos girados de la Cámara de Diputados que no logran convocar a las comisiones para que oficialismo y oposiciones en el otro lado de Pasos Perdidos debatan las medias sanciones e iniciativas que hay aquí en la Cámara. No solamente pasó una sesión importante que venía demorada hace varios años, con, bueno, el resultado un poco cantado, no se sabía si se iba a conseguir el quórum, pero una vez que se consiguió, estaba ya bastante claro que se iba a aprobar el dictamen de minoría que conformaron en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General los diputados de Juntos por el Cambio y algunos otros sectores que representan a diputados de las provincias, pero también hubo una acción muy importante, una acción institucional, diríamos, de la Cámara de Diputados, que está en una de las atribuciones que tiene justamente este Congreso, que es responder, que es habilitar, que es proveer a la justicia una herramienta de prueba, como es habilitar el peritaje del teléfono, de los teléfonos del diputado Milman, del PRO, justamente, en el marco de la causa que investiga el intento de magnicidio de la vicepresidenta de la Nación. Milman estuvo presente y también votó la propia resolución, que salió por unanimidad. Se había convocado más temprano, a las 10 de la mañana, una comisión de asuntos constitucionales. Se terminó confirmando ayer a última hora, cuando estábamos terminando este programa, justamente la convocatoria, y ahí se discutió brevemente, con bastante seriedad, digamos, o poca pasión, en definitiva, por el tema que se trataba. La jueza Capuchetti ya había ingresado hace un tiempo un pedido para habilitar el peritaje de los celulares de Milman. Bueno, un año casi se está por cumplir del intento de magnicidio. Parte de lo que se dijo desde el oficialismo es la demora en esta medida de prueba que había sido planteada por la querella al mes del intento de magnicidio de la vicepresidenta de la Nación. Así que eso obviamente también estuvo presente fuertemente en la discusión del día de hoy, como el segundo gran tema que se dio de debate en la jornada. Y obviamente hubo dos homenajes que también se dieron importantes a diputados, exdiputados, algunos mandatos cumplidos que fallecieron últimamente. Se reconoció a Julio Ferreira, diputado que venía en representación de la provincia de Jujuy, que falleció hace algunos días atrás, y también el diputado mandato cumplido Díaz Roy, a quien también diputados del oficialismo y la oposición le rindieron su sentido homenaje. Además, asumieron diputados también en reemplazo de algunos que renunciaron y otros, bueno, con el triste fallecimiento de Ferreira. De todo eso vamos a hablar con mis colegas que ya están aquí, después de una larga jornadita desde las 10 tempranito en la Cámara, ambas. ¿Cómo anda Jessica Alcaño? Bien, muy bien, Aman. Sí, desde temprano, que arrancó 10:30 la jornada de hoy con labor parlamentaria, y bueno, luego la sesión que finalmente consiguió el quórum. Juntos por el Cambio logró armar un bloque donde fueron muy importantes los 3 diputados que aportó el bloque de Javier Milei, y bueno, también del interbloque federal fueron como la estructura central para conseguir los 129 para que haya sesión por el tema de la ley de alquileres. Y también la discusión fue cortita, breve, pero logró el cometido la oposición, ¿no? Aprobar su dictamen con algunas modificaciones, Meli. Así es, Amanda, sí tuvo modificaciones sobre todo en 2 aspectos que tenían que ver con el plazo para los ajustes y también con el índice para la actualización del precio de los alquileres.
es difícil avisorar qué futuro va a tener esta media sanción en el Senado, donde, bueno, la oposición no está en las mismas condiciones que aquí, que en diputados, como para no tienen llegar mayoría por sí sola, claro. para imponer un dictamen, digamos, un proyecto, Sí, ¿no? y por abrir una sesión, ¿no? Para tener quórum. Sí, recordemos que el Senado hace tiempo que no se puede juntar porque hay los diputados de la oposición no participan de las sesiones cuando se convoca o tampoco participan de las comisiones cuando se convoca. Las últimas veces que se pudieron convocar, las distintas oposiciones estuvieron ausentes, ¿no? Sí, en el tenés tratamiento. monobloques que son más aliados del oficialismo y tenés un bloque de Juntos por el Cambio. opositores, que es el peronismo disidente, que no ha hecho, digamos, una negociación o una relación de unirse para hacer una sesión Claro, en no han contra del podido conseguir oficialismo. esos No han quórums. podido, porque en realidad parte de ese bloque tiene senadores que se fueron del Frente de Todos. Claro, tiene 4 senadores del Frente de Todos que abrieron su instancia particular. Pero bueno, vamos a ir repasando todo lo que ha sucedido en la sesión del día de hoy. También tenemos ya uno de los protagonistas de la sesión que está para compartir con nosotros un ratito, porque bueno, hay varias actividades también previstas para el día de mañana, que es algo de lo que va a estar sucediendo también con la agenda parlamentaria. Vamos a repasar lo que decía el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, luego de la aprobación de la media sanción en la sesión del día de hoy de la ley de alquileres. En primer lugar, estaban diciendo en todos lados que iban a derogar la ley, sabiendo que no tenían el número para derogar la ley. Se peleaban entre Juntos por el Cambio y los Libertarios a ver quién estaba a la derecha del otro, a ver quién cumplía de la mejor manera con los grandes jugadores del mercado inmobiliario. Después terminaron aprobando algo que claramente es una involución para los inquilinos. Pregúntele a los inquilinos si que le bajen el tiempo de los contratos de 3 a 2 años es a favor o en contra. Pregúntenle a los inquilinos si que el tiempo de actualización en el valor de los alquileres de 1 año llevado a 4 meses a favor o en contra. Ahora hay una fórmula que nosotros sabemos que no nos gusta el resultado final, pero no por la fórmula, sino por los elementos que tienen que ver con una dinámica inflacionaria que nosotros queremos solucionar, pero que sabemos que todavía no solucionamos. Pero ahora tienen que ir a pactar con los inquilinos a ver con qué índice se termina acordando la actualización de los contratos. Me parece que han hecho un chiquero donde los únicos perjudicados son los inquilinos. Diputado, recién Negri decía que no se llegó a una mejor ley porque el oficialismo no quiso negociar y tomó una postura antidiálogo. ¿Qué piensa al respecto? Pero ¿a vos te parece que tener una actitud propositiva con el bloque oficialista y tratar de conseguir un escenario de diálogo es convocando una sesión especial donde el marco de alianza era de Juntos por el Cambio y los Libertarios, donde entre los dos lo que hacían era ver quién se llevaba la bandera de la derogación? Nunca quisieron negociar porque querían tener una postura política que no lo enemiste con el electorado de Milei. Hoy le marcó la cancha Milei a Juntos por el Cambio. Eso fue lo que pasó y realmente lamentable porque el botín que se disputaban eran los derechos de los inquilinos. ¿Cree que en el Senado puede llegar a pasar esto o lo ve difícil de acá a fin de año? Yo creo que cuando lo lean, hasta los mismos que vinieron hoy acá a votar, votan en contra. ¿Cuáles eran los puntos que modificaban a la actual ley el dictamen de mayoría que ustedes impulsaban? Bueno, ahí era lo interesante, porque hasta en eso se han privado. Algunos elementos lograron salvar, otros no. Pues nosotros lo que hacíamos era generar un régimen de incentivos para los propietarios, incentivos de tipo tributarios, que lo que podían darle al propietario es la señal, che, te conviene venir y hacer un contrato por adentro de alquileres y no retirar tu vivienda de alquiler, que es lo que nosotros claramente tuvimos siempre presente, que el problema que tenemos hoy es una reducción del stock de viviendas en alquiler. Eso pasa. Obviamente que pasa, es un dato de la realidad y nosotros no nos escapamos de eso y le complica la vida a los inquilinos y a los propietarios. Pero también lo dije yo en mi discurso, no es lo mismo. Al inquilino lo vive de una manera, lo sufre, lo padece, lo angustia, ¿no? El propietario en algún lugar tiene algún mecanismo, retiro la casa de alquiler por un tiempo, voy a Airbnb, voy a un alquiler temporal, que son todos los elementos que están hoy sobre la mesa. Entonces, digo, me parece que hoy encima nos privamos de tener elementos virtuosos, que era con un paquete de incentivos tributarios para los que los propietarios pongan la vivienda en alquiler. Ni eso lograron aprobar.
Bueno, ahí escuchábamos al diputado Germán Martínez, presidente del bloque oficialista, haciendo un análisis, ¿no?, de lo que ha sido el resultado de la sesión del día de hoy. Tenemos, como anticipamos, al diputado Aldo Leiva del Frente de Todos, del Chaco, aquí con nosotros. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto de poder estar en el programa. Bueno, muy bien. ¿Cómo lo ve al presidente de su bloque? ¿Te coincide con esta perspectiva que él planteaba, que fue más una discusión entre Juntos por el Cambio y Milei, la discusión hoy de... No, sin dudas. Los halcones hoy parecían palomitas palomitas cuando vieron al halcón mayor. Estuvieron muy sumisos y la verdad que llama la atención porque... en verdad vinieron para hacer todo un circo y lógicamente, como decía Germán, ¿no es cierto?, para ser funcionales a Milei. Creo que hay un sector importante ya de el PRO fundamentalmente que se va alineando detrás de este hombre, de este, no sé si llamarlo proyecto, pero eso creo que es indudable. Habrá que ver cómo se dan los acontecimientos hacia adelante. Yo creo que en el caso del radicalismo, en algún momento el radicalismo va a reaccionar. No, yo creo que en su momento, bueno, pensé que el límite era Macri. Espero que, bueno, pasaron ese límite. Yo espero que el límite del radicalismo sea Milei, y si no, no entiendo nada de política, no entiendo nada de la historia de ese partido centenario al que muchos argentinos durante toda su historia han adherido y que esa historia siempre los marcó del lado de las clases medias, de los trabajadores, banderas que lógicamente después con el peronismo han sido mucho más fuertes de parte nuestra, y ellos fueron mutando de ese radicalismo histórico, combativo, del Alfonsín que se le plantó a la sociedad rural. Tenemos hoy radicales rendidos a los pies primero de Macri y ahora de Milei. ¿Y eso te impacta en estos 40 años de democracia? Bueno, lo que me impacta, y creo que en ese aspecto creo que nosotros tenemos que hacer un análisis muy profundo, los partidos tradicionales, qué es lo que nos está faltando, por qué estamos tan alejados de la gente, porque de otra manera no se entiende los resultados que hemos tenido en las últimas pasos, donde verdaderamente hubo lugares donde Milei no tuvo un solo fiscal, y sin embargo la gente fue y lo votó. Eso tiene que llamarnos muy fuertemente a la reflexión. Seguramente hemos dejado de fomentar los debates, las capacitaciones, por ahí seguramente en estos nuevos tiempos no hemos estado a la altura de las circunstancias en lo que se refiere fundamentalmente a las tecnologías, que hoy la verdad que es patrimonio casi exclusivo de algunos sectores de la sociedad, y que los partidos tradicionales como el nuestro, como el radicalismo, hemos ido quedando seguramente al margen, y por ahí no sabemos difundir muy bien lo que hacemos, pero algo está pasando en la sociedad, y ese algo sin ninguna duda no, hasta este momento no lo hemos podido interpretar cabalmente. Yo espero que de acá a octubre, producto del análisis que sin duda deberán hacer nuestros máximos referentes, podamos encontrar un mecanismo que nos permita acercarnos a la gente, hacerle ver que verdaderamente la situación que vive el país tiene que ver básicamente hacia donde nos llevaron los neoliberales en sus 4 años que estuvieron al frente del gobierno, y que si la opción para salir eso es Milei, sin ninguna duda estamos en un callejón sin salida, porque esa no es la opción. Yo no creo que la opción sea
que no importe un comino la salud pública, que la educación pública vaya por el mismo camino, que a los científicos se los mande a lavar los platos, que haya privatizaciones indiscriminadas que nos vengan a hacer creer que la dolarización va a significar mejorar la calidad de vida de los argentinos. Sin ninguna duda, ese proyecto es para beneficiar a un sector minúsculo de la sociedad que tiene el poder económico concentrado. Pero bueno, nosotros tenemos la responsabilidad histórica, la responsabilidad política de generar los debates, generar los encuentros y tratar de llevar claridad, porque evidentemente en estas pasos al menos no hemos estado a la altura de lo que la sociedad esperaba de nosotros. Y diputado, ¿cómo se imagina? Porque bueno, viendo el resultado de las PASO, se adelanta de alguna manera que el Congreso que viene va a ser un Congreso más fragmentado aún. ¿Cómo se imagina que puede llegar a ser esa dinámica parlamentaria para, bueno, incluso hay candidatos que dicen que van a pasar por arriba del Congreso, o que no les interesa mucho que el Congreso debata? ¿Cómo ve eso? Bueno, ¿cómo se lo imagina? yo siempre creo que la gente pone las cosas en su lugar. Y creo que la gente nos hizo ver como, creo que a nivel país, la única dirigente que vaticinó esto fue Cristina Fernández de Kirchner, que cuando nadie, todavía no había ni fecha, creo que de las PASO, había dicho que teníamos un escenario de 3/3 y efectivamente eso ocurrió. Y eso fue producto de la decisión de la sociedad en su conjunto. Y la sociedad nos está diciendo que nadie, absolutamente nadie, tiene la vaca atada, nadie tiene la mayoría, nadie tiene el quórum. Eso nos va a obligar, sin ninguna duda, a aquellos que estamos del lado de lo nacional, de lo popular, de la industria nacional, seguramente nos va a llevar y nos va a obligar a que, por más que pertenezcamos a fuerzas políticas partidarias diferentes, podamos encontrar camino de consenso para que efectivamente el neoliberalismo no avance como efectivamente tienen pensado hacer. Habla de la motosierra, habla de que Macri se quedó corto, así que se imaginan ustedes lo que puede llegar a pasar si es que no existiera un Congreso donde efectivamente prime el sentido común y que los diputados y diputadas no nos olvidemos de dónde venimos, a quiénes representamos, y en ese sentido creo que habrá que trabajar mucho y habrá que consensuar mucho. Hacía referencia de que en algunos puntos del país no tuvo ni siquiera fiscales, La Libertad Avanza, y bueno, Chaco no fue el caso porque en Chaco ganó Unión por la Patria, pero en algunas provincias gobernadas por el peronismo sorprendió, salió Javier Milei 3 puntos por encima. El gobierno... Chaco tuvo un candidato en primer lugar que... Que traccionaba. Claro, que traccionaba. Sí, pero el gobierno ahora aspira a poder dar vuelta, bueno, a algunas provincias. Considera que faltó fuerza por parte de la administración local de algunas provincias peronistas. Bueno, más allá de la broma, Chaco, hay que destacar el compromiso que tuvo nuestro gobernador, que la verdad que se puso la campaña al hombro, que le habló claramente a la sociedad chaqueña, diciéndole que era muy importante que se votara en favor de Sergio Massa. Le explicó a la sociedad chaqueña lo mucho que se hizo con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y creo que ahí radica el hecho de que hayamos tenido un resultado favorable cuando no veníamos de una situación anterior. Respecto al resto del país, me parece que los gobernadores, fundamentalmente los intendentes, habrán de tener que analizar muy crudamente la realidad, y va a haber que salir a pedirle el voto a cada uno de los vecinos. Mi percepción es que claramente va a haber una segunda vuelta entre Massa y Javier Milei. Creo que lo de Bullrich se va a ir desinflando eso en octubre y en noviembre me parece que va a estar voto a voto, y me parece que finalmente el sentido común habrá de primar en la sociedad argentina, entendiendo que
del lado de Sergio Massa hay un proyecto de país que defiende la industria argentina, que defiende el trabajo argentino, que quiere pagarle al Fondo Monetario Internacional para que se vaya, que quiere consenso entre los distintos sectores, que en definitiva es lo que está haciendo actualmente como ministro. Si hay algo que ha hecho Sergio Massa en todo este tiempo, donde le tocó la verdad una situación extremadamente delicada, es generar consenso, generar diálogo y también tener firmeza a la hora de las negociaciones. Le quería preguntar porque también en todo este periodo legislativo hubo varios proyectos que se presentaron. Uno de los últimos que presentaste tiene que ver con una reparación histórica a los excombatientes de Malvinas, a los combatientes, y que, bueno, en un contexto como este no avanzan en sus discusiones. ¿Qué alcance tiene el proyecto y cómo pensás también que un tema tan importante como la reparación a los combatientes puede por ahí incorporar perspectivas de bloques de otros espacios políticos? Bueno, en ese aspecto, si me permitís, Por voy a favor. hablarle a mis camaradas, decirle que estamos trabajando para que ese proyecto tenga el consenso necesario, que es muy importante la tarea que podamos hacer cada uno en nuestras provincias. En todas las provincias de Argentina hay diputados y diputadas y tenemos que ir a verlo en su casa, mandarle una carta, un correo, un audio, y haciéndole ver que lo que estamos pidiendo es nada más y nada menos que se nos reconozca los 104 meses donde el Estado estuvo ausente en nuestras vidas. Eso respecto a mis camaradas que seguramente van a recibir este mensaje. Perfecto. Y profundizando un poco el tema del proyecto, me parece que es muy importante que los diferentes bloques, así como por ahí hay temas que son transversales, me parece que esto es así, yo lo siento, lo vivo, al menos es lo que me manifiestan los diferentes diputados, los diferentes bloques. Pero también no deja de ser cierto que hasta ahora, respecto a esta iniciativa, hemos conversado mucho, pero hemos avanzado poco. Yo tengo el compromiso del presidente de mi bloque de generar las respuestas que estamos necesitando por parte del Ejecutivo en cuanto a informes de impacto económico, que la verdad que es ínfimo. Sí, me imagino. Y en el fondo lo que se persigue es básicamente ayudar a cicatrizar un poco esa herida, y más aún en este contexto donde vamos a celebrar 50 años ininterrumpidos de democracia, donde todas las reparaciones históricas de todos los sectores de la sociedad se pudieron cumplir. Todas las demandas históricas, creo que el Parlamento argentino ha estado a la altura de las circunstancias. Creo que la única que está faltando es esta reparación, y me parece que en estos 40 años de democracia el mejor homenaje que podemos hacer a la democracia y a la juventud argentina que combatió en Malvinas es justamente avanzar en esta iniciativa, que el impacto económico, insisto, es ínfimo. Sí, me imagino que sí. ¿Y por qué cree? Porque mencionaba que bueno, en todo este tiempo se avanzó en muchas reparaciones históricas, porque cree que no se pudo avanzar hasta ahora con los excombatientes. Creo que a veces también las propias internas nuestras generaron que no haya el consenso necesario. Este proyecto, sin ninguna duda, hay un consenso total y absoluto, porque involucra a los soldados que estuvimos en Malvinas. Por ahí hubo mucha confusión en algún momento con los movilizados, con los que formaban parte del teatro de operaciones, que son cuestiones totalmente diferentes. También hubo mucha disputa respecto a los militares, que siempre digo yo no los desacredito a aquellos que cumplieron con su deber. Lo que sí siempre digo es que ellos estaban por vocación, y que después de la guerra de Malvinas incluso muchos fueron ascendidos producto de haber estado en el conflicto. Nunca dejaron de percibir sus haberes, nunca dejaron de tener sus ascensos, y nosotros estuvimos abandonados durante 104 meses. Wow. Gracias, diputado, por este rato aquí en la tercera edición y sobre todo, bueno, por llevar estos No, por favor, proyectos. gracias a ustedes, y bueno, me voy a ver el triunfo de Boca. No, que acá yo soy de Racing, ojo, yo digo que va a ganar Racing, no sé. Vamos a ver. Igual es primera vuelta. Aquí seguimos con la tercera edición de DTV compartiendo con ustedes.
parte de lo que sucedió en la sesión del día de hoy. Avisábamos temprano cuando iniciábamos el programa que también hubo tiempo para homenajear a algunos diputados que lamentablemente en estos días nos han dejado. Quiero saludar la presencia en el recinto de las hijas de nuestro recientemente fallecido compañero de la provincia de Jujuy, Julio Ferreira. El homenaje lo va a hacer nuestro presidente del bloque, pero transmitirles mi mayor afecto, reconocimiento y respeto a quien fuera no solo un enorme militante, sino un gran legislador nacional. El aplauso, el homenaje, el saludo, la despedida de sus colegas en el recinto, el aplauso para homenajear a Julio Ferreira, que falleció hace algunos días atrás, los primeros días del mes de agosto. Bueno, en esta ocasión se le rindió un aplauso simbólico también y asumió su reemplazo. Asumió su reemplazo Carlos Cantero, que se incorpora al bloque del Frente de Todos. Y estaban presentes las hijas de Julio Ferreira en el recinto. Fue homenajeado no solo por el oficialismo, por Germán Martínez, sino también por Ricardo Burjaile. Ricardo Burjaile homenajeó a Díaz Roy, porque fueron juntos los homenajes. Ahí está, sí. Claro, el que habló fue Ramiro Fernández Patri, primero, diputado por Formosa del oficialismo. Claro. Y después habló el diputado Burjaile, que son los dos de Formosa. Exactamente. Díaz Roy fue un diputado de hace mucho tiempo. Yo no sé si ustedes lo conocieron. No, vos no lo conociste tampoco. Caro, bueno, sí, creo que sí. Sí, porque estuvo hasta el 2015, año. creo, él como diputado. Fue mucho tiempo representante de Formosa y trabajó mucho las leyes previsionales. Sí, era presidente de la comisión de previsión social. Sí, y tenía muchos años acá porque desde el 2007 creo que estaba, así que a él también se le rindió el homenaje. Inmediatamente después también Cecilia Moró, que fue quien se usó la palabra, homenajeó. Germán Martínez le dio también unas palabras como presidente del bloque y como bien decías, Meli, estaban sus hijas ahí en los palcos, ¿no? Sí, exactamente. Escuchando y bueno, ese aplauso. además de jurar Carlos Cantero, también juró Agos Carreño, ¿puede ser? Oscar. Sí, él juró en reemplazo de Gustavo Santos, diputado. Claro, lo que hay que del PRO. contar que el diputado Santos hace bastante que estaba ausente, tenía una licencia. Y bueno, estaba generándole cierta dificultad también a Juntos por el Cambio, porque esa ausencia que no podía ocupar con otra persona a la banca le resta un voto, ¿no? Que en este contexto es casi fundamental. Hoy estuvieron... Era polémico también porque, bueno, él tiene un cargo en la Organización Internacional del Turismo. Sí, que lo hace vivir en España. Claro. Y estaba cobrando, bueno, estaba de licencia. Estaba viviendo afuera. Estaba de licencia. Estaba ahora entonces requiriendo y no se podía juntar la comisión de turismo que él preside, entonces de esta manera se ordenó un poco la circunstancia. Así que eso fue un proceso que se dio al inicio también. En ese momento, cuando fueron los homenajes, que es como una situación propia de la Cámara en circunstancias muy particulares, hubo un apartamiento de reglamento, ¿no? Que fue el momento donde el oficialismo solicitó la incorporación de un tema que no estaba previsto en la convocatoria de la sesión, producto de un debate que se dio más temprano en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es un requerimiento judicial. No es que la Cámara podía demorarlo mucho tampoco, porque primero no tiene efecto si lo demora, y segundo porque ya venía demorado, tenía algunos días ya el ingreso del pedido de la jueza Capuchetti para que se permitiera, se habilitara la pericia de los celulares del diputado Milman, y por la ley de fueros se tenía que hacer esa habilitación a partir de un dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales. No es claro que debería ser obligatorio, digamos, peritar un teléfono autorizándose por la ley de fueros. Claro. O sea, ahí hay una discusión. Porque en verdad no debería haber un impedimento para que la jueza pudiera peritarlo. Pero como le solicitó a la Cámara, bueno, Cecilia Moró habilitó todo el Igual Milman ya había entregado también su celular.
Milman había entregado su celular porque ya había sido ese oficio enviado a la Cámara. Si la jueza Capuchetti no lo enviaba, no había que responder nada. Y ya se hacía de hecho. El diputado Milman estaba presente, como decías vos, Aman, al principio. Y los diputados, o sea, hubo un debate ahí, más en qué orden del temario. Primero era la incorporación en el temario de esto que se dictaminó en el día de hoy, más temprano, antes de la sesión. Finalmente eso se incorpora. Los diputados Juntos por el Cambio anunciaron que ellos iban a acompañar, digamos, afirmativamente, pero tuvieron ahí un cruce porque el oficialismo intentó que se vote en ese momento, antes de que se dé la discusión sobre la ley de alquileres, y desde Juntos por el Cambio dijeron, no, el acuerdo que habíamos hecho en labor, y que es lo que se suele hacer, es que cada vez que se incorpora un temario que no estaba en la convocatoria inicial de la sesión, se trata ese proyecto al final de la sesión. Entonces ahí Cecilia Moro dice, bueno, pero si lo ponemos al final de la sesión es para que no se vote. Y ahí fue el único momento que hubo tenso. Intercambio de tensión, ¿no? Sí, porque se especulaba mucho en el principio con que la sesión podía quedar sin quórum. Claro. Hubo mucho temor por el quórum, Sí. pero... La oposición, andaban ahí infundado. los asesores por los pasillos con los cuadernos, con los números, sumando a ver quiénes se tenían que levantar o quiénes no para que la sesión se cayera. La realidad es que cuando la oposición logra rechazar el dictamen de mayoría del Frente de Todos, bueno, permanecieron todos y se pudo hacer la otra votación. Un poco la especulación estaba en que, como los libertarios iban por la derogación, iban a votar en contra, al igual que el oficialismo. Ese es el dato como de color de la jornada, ¿no? Sí, claro, todo el mundo estaba esperando a ver qué hacía el bloque libertario, que son 3 diputados, que también fue sorpresiva la incorporación de Carolina Píparo como oradora en el debate, que da otras explicaciones, las vamos a repasar en un minuto. Decían que iba a hablar Milei. Bueno, terminó hablando ella. Sí. Pero, bueno, cuando ellos se quedan para votar en contra, bueno, el oficialismo también hace lo mismo, la izquierda también, y ahí sucedió que no se cayó el quórum, se mantuvo, todos se mantuvieron en sus bancas. Se especulaba con que si se levantaban los libertarios, se podía levantar el oficialismo y la sesión quedar sin quórum, porque los libertarios habían aportado al quórum. Pero bueno, no pasó. Así que también por eso creo que se quisieron asegurar desde el Frente de Todos que se vote lo de Milman, que en realidad ya Juntos por el Cambio había expresado en comisión que lo iba a apoyar. Sí, el tema era que justamente la representación, lo que está planteando en un punto el oficialismo es que la representación, que es un poco lo que sucedió con la ley de alquileres, que hay en las comisiones, después no se replica de manera igual en el recinto, no es aritmética, ¿no? Que se suma y se puede proyectar cómo va a resultar. La tensión que hay política y el rol que tienen los 23 diputados que no representan a ninguno de los 2 bloques mayoritarios y la nueva relevancia que tomó Javier Milei con sus otras 2 compañeras de bancada, bueno, pone todo en una circunstancia donde no se sabe tan claramente los niveles de acuerdo. De hecho, se criticó mucho en los pasillos cómo resultó el texto de alquileres, quiénes salieron ganando, quiénes salieron perdiendo, porque no solo se aprobó media sanción a un texto que modifica algunas partes de la ley de alquileres, sino que incluso se le incorporaron modificaciones. Pero antes de eso vamos a repasar un poco esto que contábamos del momento donde se van dando las votaciones. Son 3 votaciones en definitiva, las vamos a ir repasando porque tiene que ver, primero, la votación donde se rechaza la derogación, luego cuando se rechaza el dictamen de la mayoría del oficialismo y finalmente la aprobación del proyecto de la media sanción. Se va a votar en general el dictamen de mayoría de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda recaído en los proyectos de ley por los que se modifica el marco normativo de la ley 27.551 de alquileres, orden del día número 67. Sírvanse marcar su voto. Se cierra la votación. Por secretaría se dará el resultado de la votación. 109 afirmativos, 131 negativos, 0 las abstenciones. Resulta negativa. Se va a votar en general y en particular
el dictamen de minoría de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, recaído en los proyectos de ley por los que se modifica el marco normativo de la Ley 27.551 de alquileres con las modificaciones introducidas por la miembro informante. Orden del día número 67. Sírvanse marcar su voto. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 125 afirmativos, 112 negativos, 3 abstenciones. Resulta afirmativo. Se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Ahí está, la votación de los dos dictámenes, ¿no? De todo el proceso. Hay que recordar que había 12 proyectos nuevos o no tan nuevos que buscaban la derogación de la ley de alquileres. Eso se sometió primero a votación y fue rechazado en conjunto todos esos proyectos porque no alcanzaron, tuvo menos cantidad de votos a favor que los que tuvo en contra. Por eso después se siguió con el procedimiento habitual cuando un proyecto tiene más de un dictamen. Lo que no es habitual es rechazar el dictamen de mayoría, ¿no? Claro, sí, en general siempre se empieza tratando el de mayoría y en esta directamente, bueno, se propuso a la votación. Ahí fue, bueno, rechazado, los votos fueron 109 afirmativos, 131 negativos y ahí se pasó al dictamen de minoría, que además es un dictamen de minoría donde se habían acordado modificaciones también, o sea, ni siquiera es que era el texto original que había salido de los plenarios de comisiones en casi un año, junio del año pasado. Sí, un año, un poquito más. ¿Y ese salió con qué diferencia? Salió con 125 afirmativos, 112 negativos y 3 abstenciones, que ahí fueron 2 socialistas los que anunciaron, el diputado Esteves anunció el sentido de su voto, pidió permiso para abstenerse, y también el diputado Estrada de Salta, del Frente de Todos, también contó como la tercera abstención en esa votación. No, lo que me parece que es importante aclarar, porque siempre veníamos hablando del dictamen de minoría, que el cambio que se votó, lo que obtuvo media sanción, es que las actualizaciones de los alquileres se puedan hacer cada 4 meses, que eso es diferente a como está en el dictamen, volver a contratos de 2 años, y incorpora que para actualizar los precios de los alquileres se puede tomar alguno de los índices que da el INDEC, que puede ser el del RIPTE, que mide los salarios formales, puede ser el del IPC, que es el que mide la inflación, de precios mayoristas, pero que sea a una combinación y que sea por acuerdo entre las partes. Claro. Eso ahí es lo que... no quedaron muy conformes 2 diputados del Interbloque Federal. El Interbloque Federal tuvo 3 votos distintos. No, primero, aportó quórum, Sí. no Sí. toda la No totalidad, todos. casi todos. Aunque los Exactamente. otros que faltaron estaban para dar quórum, no es que no querían dar quórum. Sí. Entonces, por un lado, ya fue fragmentada la forma en que ingresaron al recinto, algunos dieron quórum, 6 de los 8. Después en la votación Y votaron después en de la manera muy votación diferente. tuviste los socialistas, que son de Santa Fe, que se abstuvieron. Y votaron en contra Alejandro Topo Rodríguez, que es el jefe del Interbloque, y Natalia de la Sota, que es de Córdoba Federal. Ellos dos votaron en contra por no estar por no haber quedado conformes con el cambio que se hizo respecto a los índices. Claro, porque el proyecto, el dictamen que tenía la oposición y que había sido un acuerdo entre distintos sectores, rubricado en representación del Interbloque Federal por la diputada Camaño, establecía también la posibilidad de tomar uno de los 2 índices, o el de salarios o el índice de inflación. Esa era como la posibilidad que se había acordado hace un año. Ahora, a partir de todas las discusiones que se fueron dando fuera de ese proceso, y también hay que decirlo, con un texto que ingresaron como espontáneamente, podríamos decir de algún modo, con muchas comillas, las cámaras inmobiliarias, ¿no? Que ahí es donde sale también lo de los 4 meses. Sí. Porque no es que sale de algún lado que se les ocurrió, el proyecto original decía 3 meses, pero justamente ayer casualmente ingresó este proyecto por mesa de entradas como iniciativa de las cámaras inmobiliarias, donde ponen el número 4 para que sean 3 actualizaciones, ¿no? A lo largo del año y no 4. Y que se liberalice el índice de actualización, que eso no tenga una definición por parte del Estado, por parte de los representantes
de los distintos sectores sociales, sino que cada uno lo arregle como puede, en definitiva, Claro, según el acuerdo que pueda alcanzar, según el lugar y el precio. Dicen que es un acuerdo entre las partes, ¿no? La elección de ese índice, pero algo que se repitió mucho en todas las informativas donde participaron los inquilinos es que decían, no, son dos partes iguales, las que están en esta situación, o sea, el propietario, el inquilino, la inmobiliaria, el inquilino. Entonces, si no se pone claramente cuál se debe elegir, siempre termina primando lo que se impone desde el lado de las inmobiliarias, de los propietarios. Entonces, eso es parte de lo que se ha tomado como un retroceso respecto a lo que plantea la ley vigente. Sí, además, bueno, este dictamen de minoría también tiene una parte de incentivos. Defienden, esos incentivos eran muy similares igualmente a los que también estaban en el dictamen de mayoría. Las diferencias radicaban justamente en estos puntos que estamos hablando, pero bueno, los incentivos tienen que ver más que nada con una forma de garantizar que haya más oferta de viviendas, o por lo menos buscar eso. Eso también se aprobó porque estaba en el dictamen claro. de minoría, Sí. que era exactamente igual. Y en el de mayoría también, el de era mayoría. casi muy parecido. Claro, recordemos que los todo beneficios esto impositivos. empieza en el año 2016, hay que remontarse un poco atrás en el tiempo, pero en el 2016 un proyecto mucho menos ambicioso que el que hoy existe como ley se ha presentado por organizaciones de inquilinos para que se ampliara justamente el plazo, lo más importante era la ampliación del plazo a 3 años, y que se establecieran algunos criterios como, por ejemplo, que se registren los contratos, Sí. y también, sobre todo, lo que planteaban es que se estableciera como un criterio de una actualización anual. Eso era lo que buscaban los inquilinos cuando presentaron la iniciativa, que la tomó la senadora en su momento y actualmente también García Larraburu, y eso tuvo media sanción en el 2016, a fines del 2016. Cuando Por llega a la unanimidad. Cámara, por unanimidad, me olvidaba, por unanimidad, un proyecto poco ambicioso, era muy sencillo, no se metía en todo el resto de las cosas, Sí. no aclaraba nada, solamente regulaban los 3 años, que fuera una vez por año la actualización y que hubiera algún criterio para su actualización. Llegó a la Cámara de Diputados y ahí se modificó completamente, ¿no? Y fue un proceso Empezó un proceso nuevo. Sí. complejo, nuevo, que incorporó muchas otras dimensiones, en otro contexto ya en el 2017, con una Cámara de Diputados también distinta, con el triunfo, ¿no?, de Juntos por el Cambio después de la elección en medio término, y se terminó de aprobar en el 2020, en el medio de la pandemia, con sesiones telemáticas en el Senado, y con no solamente con el aislamiento, sino también con la suspensión de los desalojos y el congelamiento de los alquileres Claro. durante un año, lo que también generó, cuando se implementó finalmente el proceso, bueno, todo un contexto Bueno, poco hoy beneficioso. Germán Martínez recordaba ese proceso y dijo que en marzo de 2021, cuando todavía la ley no tenía ni un año de vigencia, ya se la querían llevar puesta. Claro. Es que ya lleva apenas 3 años, o sea, lo que duró un contrato. Exacto. Sí. Entonces, Se están renovando ahora. claro, este año. eso también es un planteo que hacen las organizaciones de inquilinos. Dicen, o sea, ¿por qué se habla de que fracasó una ley que recién se aplicó, no sé, un periodo de contrato nada más? Claro. Bueno, y el tema también que ellos vienen planteando es que no se cumple en los hechos. Claro, digamos, que no está hay en su- poco control, no se registraron los contratos. De hecho, hoy el diputado Carlos Heller también retomó de eso. Dice, hay solo 10% de los contratos que están registrados en la FIP y el 90%, es decir, no está registrado. No se sabe entonces si los términos son los que dice la ley u otros. Y no, vos escuchabas a los inquilinos el año pasado y decían, nosotros estamos firmando contratos por 2 años, que Sí. era como la ley Y hay gente- anterior bueno, y la lo- ley a la que se quiere volver. Claro, y la historia está que también a esta altura de un año después de ese debate, la actualización es semestral, y este mensaje, por más que tardemos todavía 1 año, 2 o hasta 3 en aprobar la modificación de la ley incluso, el mensaje que aparece es que se puede actualizar cada 4. Claro. Ya no queda cada 6, ¿no? Porque ahora anda a hacerle entender a un dueño que la ley no se aprobó, Claro, que sigue falta y que vigente. sigue Al vigente la sector anterior. inmobiliario. Sí. Al dueño del sector inmobiliario, con quien tengas que negociar, digo, el que es propietario, que está del otro lado, el que tiene la casa. Anda a decirle, no, señor, todavía, señora, doña, esto no está vigente, sigue la ley vieja, negociemos de alguna otra manera. Olvídate, es un efecto complejo, ¿no? El que se desata porque venimos viendo justamente
cómo son los efectos de sentido social cuando se da o se difunde una noticia, una información que no es verdadera del todo. En este caso es media realidad, porque hasta que no se concrete con la aprobación de la ley no se puede aplicar, está vigente la actual. Sí. Bueno, hay un problema, ¿no? Porque el sentido social va a ser otro, ¿no? Van a entender. Mira, Meli, estamos combinadas con la presidenta de la Cámara también. De naranja. Me han dicho, me ha llegado un mensaje que vos estabas ahí. Mira, ahí Composé con estamos, ella. mira. Cuando ponga de nuevo Mati, estamos de Composé, las 3 con Cecilia Moró. Vamos a repasar el momento de la jura de los nuevos diputados que se acaban de incorporar hoy a la Cámara. De esta manera repasamos ese momento. Carlos Daniel Cantero. Yo no tengo ni... Juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así lo hicieras, Dios os ayude, y si no, él y la patria os lo demanden. Queda usted incorporado. Bienvenido. Oscar Agós Carreño. ¿Juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así no lo hicieras, la patria os lo demande. Queda usted formalmente incorporado. Bienvenido. Incorporación de los diputados al cuerpo, hay que decir que para que eso suceda tiene que estar constituida en sesión la Cámara, ¿no? Tiene que haber 129 primero, tiene que abrirse la sesión y una vez que se abre la sesión se iza la bandera y ahí formalmente se hace la incorporación de los diputados, ¿no? Eso era otra de las cosas que minutos antes estábamos especulando cómo iba a ser o si le restaba o no le restaba a Juntos por el Cambio. Hay que decir que ya saliendo de labor parlamentaria, los diputados y las diputadas de presidentes y autoridades de bloque vislumbraban que iba a ser una sesión tranquila, que no iba a haber una discusión sobre el quórum, que estaba todo bastante resuelto, que no iban a estar especulando con si se iban o no se iban. Y finalmente es lo que pasó, ¿no? No hubo eso justamente que le da mucho pasto que comer a determinadas fieras. Estaban muy cuidadosos, todos se lo repetían hoy, del partido que sea, ¿no? Miren los civilizados que somos, nos pusimos de acuerdo, debatimos, ganó uno, perdió el otro. No era un poco así el clima. Sí, era un poco así y bueno, además una sesión de esas que no hay muchas, que dura muy poco. Sí. Antes de las 4 de la tarde 3, 4 horitas. ya como había mucho. finalizado. No, sí, hubo distintas hipótesis, no podemos decir algunas, pero hubo distintas hipótesis por lo que sucedió. Hay un evento muy importante el día de hoy, pero también es verdad que no quería ninguno quedar muy escrachado, ¿no? Porque es tema vehemente, en medio de la campaña están todos muy No, y asustados. además eso, también cuando tenés que mantener el quórum no podés tardar horas. Exacto, no, es más estratégico avanzar. Les contábamos que veíamos recién la asunción de los dos nuevos diputados, Carlos Cantero por la provincia de Jujuy y Agós Carreño por la provincia de Córdoba. Se llama Oscar Agós Carreño por la provincia de Córdoba. Vamos a escucharlos un poco, los acabamos de conocer en el día de hoy en esta jura, pero nuestros productores muy audaces y hábiles los han traído aquí a sus primeras entrevistas en el aire de DTV. En el análisis estuvieron ambos. Vamos a escuchar primero al diputado Oscar Agós Carreño, que viene de la provincia de Córdoba en reemplazo del diputado Santos. Así es, bueno, es un tema desafiante la ley de alquileres, porque quizás la gente no entiende qué pasa en el Senado con una jueza que se queda, no se queda. Lo que sí todo el mundo tiene claro y tiene todos conocido que tiene algún problema con los alquileres. O conoce un inquilino, o conoce un propietario, y es un tema que la sociedad nos estaba demandando el Congreso que solucione un problema que el propio Congreso le generó. Por lo tanto, creo que es desafiante y era importante en este momento, entre medio de dos elecciones nacionales, con todo lo que está en juego, que la lupa está puesta de vuelta en este Congreso, de que se hiciera una sesión práctica y lo más corta posible para salir a darle una respuesta a la sociedad en un tema que realmente es muy delicado, que insisto, la gente lo entiende perfectamente porque lo sufre todos los días. Yo creo que hubo una responsabilidad institucional de los distintos bloques al lograr los acuerdos parlamentarios previos. Pensando esto, todos los que participaron de esta sesión, incluso de estas reuniones, saben de que está la lupa sobre nosotros, saben que la lupa de la sociedad está sobre nosotros, insisto, no solo por el momento electoral que vivimos los argentinos, que es entre medio de dos elecciones muy particulares, con escenarios de tercios, sino
es muy importante esto que está pasando. El tema de alquileres es un tema que todo el mundo entiende con mucha claridad. Hoy vemos las tapas de los diarios después de esta sesión y vemos que está bien claro qué se votó, qué no se votó, qué se esperaba. Por lo tanto, eso es raro. Ustedes lo cronican hace cuánto tiempo. Es raro que haya proyectos tan sensibles para la sociedad, pero además que todo el mundo entienda y sepa que lo ideal era la derogación, pero bueno, si no se podía, se iba a buscar una solución, que el Senado está complicado. La gente está entendiendo el proceso legislativo y creo que eso requería mucha inteligencia y entender de que el proyecto ideal era imposible, y esto es lo que demuestra, hoy que se habla de la casta, que se habla tan livianamente de estas cosas, que realmente cuando hay un diálogo, un consenso, se pueden construir cosas que mejoren la vida de la gente o que le resuelvan los problemas que este Congreso le ha generado. Bueno, ya con su posición tomada respecto al tema de alquileres, obviamente, siendo parte del bloque de Juntos por el Cambio, en reemplazo del diputado Santos, que es del PRO de Córdoba. Así que, bueno, ahí debutando el diputado en este proyecto de ley. Vamos a pasar ahora entonces a escuchar y conocer un poco, por lo menos nosotras que no tuvimos todavía la oportunidad de conversar con el diputado Carlos Cantero, que reemplaza al diputado Julio Ferreira de Jujuy. Bueno, llego con muchas expectativas y con muchas preocupaciones. Hoy, digamos, la situación que está viviendo el pueblo argentino seguramente es complicada, y particularmente este tema que tiene que ver con los alquileres es algo que preocupa a muchos, no solamente en la capital y en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país. Hemos venido viendo, digamos, situaciones de cómo esta falta, digamos, de una norma que pueda regular el mercado de alquileres ha ido generando, tanto por parte de los propietarios como de los inquilinos, una situación que se va resolviendo bastante anárquicamente, digamos, ¿no? Y siempre situaciones que perjudican más que nadie a los inquilinos, porque la necesidad de alquilar genera por ahí tener que aceptar condiciones que están por fuera de todas las normas, porque la ley de alquileres vigente, digamos, en realidad no se está aplicando. Y uno, para poder alquilar, tiene que terminar aceptando condiciones que seguramente favorecen a los que más tienen y no a los que están obligados, digamos, por las circunstancias a conseguir un techo donde vivir. Y además ha ido, por los precios de los alquileres y por las situaciones de cómo se ajustan los plazos, etcétera, etcétera, también perdiendo, digamos, en lo que tiene que ver con la calidad de vivienda que los argentinos van pudiendo alquilar, digamos, a causa justamente de la situación económica, de la situación de alta inflación que tenemos. O sea que, bueno, una situación realmente preocupante, ¿no? Una situación preocupante es que todos los diputados y diputadas con los que por lo menos tuvimos oportunidad de hablar, cada una de nosotras seguramente hoy, advirtieron que con la modificación de la ley no se resuelve el problema. Algo que quisieron repetir y dejar bien en claro una y mil veces. Antes de que se apruebe este proyecto, que se debata también en torno a este proyecto, la diputada Paula Penaca también pidió un apartamento de reglamento para incorporar un proyecto de ley que no tuvo la aprobación de la mayoría para ser tratado porque no tiene dictamen, ¿no? Y tiene que ver con la regulación de los alquileres en dólares, la prohibición de que se pueda... Alquileres temporarios. No es la prohibición, sino es la regulación, de alguna manera. No la publicación de los precios en dólares, sino de los alquileres temporarios. Claro, de los alquileres temporarios, crear un registro para que estén todos ahí, poner ciertas condiciones a las plataformas, que tengan que cumplir ciertas normas, digamos, para... No, el dictamen de mayoría era el que proponía mantener los precios de los alquileres en moneda nacional. Ah, bien, bien, sí, algunos. Pero bueno, resultó rechazado. Sí, yo pensaba también en un momento hoy, cuando estaba toda esta discusión dando vueltas, que no todos los alquileres son posibles para hacer alquileres temporarios por las zonas, ¿no? No todas las zonas son zonas para alquileres temporarios. Yo he vivido en zonas que no son para turistas en definitiva porque están muy lejos de las actividades o de los centros de atracción, ¿no? Tenés que transportarte un montón, tenés que saber las combinaciones en el subte, las combinaciones en los bondis, no es tan sencillo. Entonces, eso también es algo que se puede pensar en términos de regulación, ¿no? Hay zonas donde puede tener un valor en definitiva. Es gentrificar también, es real, pero sí algún mecanismo en definitiva para que sean cordones donde sea imposible poner el precio más caro por el alquiler temporario, ¿no? Que eso no sea parte de la especulación.
Sí, recordemos que hay un proyecto también en el Senado del Frente de Todos, también para regular los alquileres temporarios. En ese caso no tuvo ni siquiera tratamiento en comisión. Y en el día de hoy también la diputada Miriam Bregman del Frente de Izquierda planteó la necesidad de regular como una de las propuestas en el sentido de limitar, dijo ella, quienes, o sea, los que tienen una propiedad quizás que la quieren poner ahí, bueno, ok, pero los que tienen más de 100 metros cuadrados, creo que dijo, o más de 2 unidades por fuera de su vivienda, que tengan límites para hacer o sea, para ponerlos como alquiler temporario. Claro, porque eso lo que hace es elevar el valor de todas las propiedades, de las propiedades de las mismas, que tienen las mismas características, y por es un lado. problemática en ciudades turísticas, Por o sea, supuesto. Bariloche, Sí. o sea, en lugares, o sea, en Córdoba también está la problemática de alquileres Sí, las temporarios. zonas, por ejemplo, de las provincias, como centros turísticos que también son cercanos a centros universitarios, entonces se encarecen también los departamentos que son para vivir, que los que son para fines turísticos. Ahí hay también un rollo que es importante ponerle un ojo, porque se masifica un discurso que no es tan realista, no es todo. Pienso en la zona del AMBA, ¿no? Pienso, bueno, incluso acá por la zona del Congreso, no es lo mismo alquilar para la zona de San Telmo que para la zona de Once. Son lugares muy diferentes en términos también, no solo de las edificaciones, sino de los circuitos. No vas por los mismos lugares, ¿no? Es parte de lo que aparece un poco ausente, porque se habla de los alquileres como si fuera algo separado de la crisis habitacional que se vive y de la concentración de la tierra, ¿no? Hablábamos hace unos días con otros colegas, justamente no es un tema que sale solamente de cómo las personas que tienen un ingreso extra porque tienen un departamentito, es principalmente una concentración muy, muy fuerte de zonas, de propiedades en manos de pocas personas que viven de esa especulación, ¿no? Del precio del alquiler, porque si no nos encontramos en que es lo mismo alquilar un departamentito en La Boca que en Recoleta que en Floresta, por ejemplo. Bueno, y sabés que hay datos parciales del último censo, el que se hizo el año pasado, que muestran que aumentó más la cantidad de construcción de viviendas que lo que aumentó la población, y que por ende hay más viviendas que personas, o sea, sobran viviendas. Entonces, o sea, creo que el promedio era una vivienda cada 2,6 personas. Wow. Entonces ahí hay un tema que es donde habría que poner el foco quizás también para pensar la problemática del déficit habitacional que hay. No falta vivienda, falta gente viviendo en las casas. Claro, En definitiva, que se abran esas puertas. Vamos a la pausa, vamos a volver en un ratito. Tenemos todavía que repasar proyectos, porque mañana también hay comisiones. No ha terminado todo hoy a las 4 de la tarde, tampoco va a terminar todo después del partido de Boca y de Racing, sino que mañana se reúnen comisiones muy importantes para debatir proyectos muy importantes también que impulsa el Ejecutivo y también otros que impulsan los diputados nacionales. Ahí volvemos. Para hacer grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Alcanzamos el Producto Bruto Interno más alto de los últimos 5 años, con un crecimiento del 5% en 2022. Y detrás de ese dato, seguimos creando empleo en cada rincón de la Argentina. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Comenzaron las clases y está todo listo. Las ganas de aprender y ganas de enseñar. Yo también estoy lista. Estoy listo para hacer nuevos amigos y amigas. Estoy lista para ponerme en el lugar de los demás.
estoy listo para decir no a los apodos ofensivos. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Cada hora que pasa, en el mundo mueren 40 bebés por falta de agua potable. Las enfermedades que causa el consumo de agua contaminada ponen en peligro sus vidas. Con tu ayuda podemos salvarlos con una solución simple. Estas pastillas potabilizadoras ayudan a prevenir enfermedades y brindar la higiene necesaria para salvar a estos bebés. Por favor, dona ahora en unicef.org.ar/agua o llama al 0810-333-6555. Juntos podemos sacarlos del peligro. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de DTV. Yo presenté un proyecto para armar 400 mercados centrales, es decir, que el productor venda de manera directa y bajar el precio de los alimentos. No es la única medida. Hacer un plan antiinflacionario implica varias medidas, pero esa es una de las claves. La última sesión de la comisión con el testigo Robles, reticente reiteradamente a hablar, a decir la verdad, ha generado como una reacción adversa de la oposición que permanentemente parecía que era la defensora en una causa en la que no está imputado Robles, en la que Robles es testigo, defendiendo su silencio. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Comenzaron las clases y está todo listo. Yo también estoy lista. Para ponerme en el lugar de los demás. Y a decir que no cuando algo no me gusta. Estamos listos y listas para decir bullying. En mi aula no tenés lugar. Argentina contra el bullying. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Seguimos aquí en la tercera edición de DTV tratando de analizar todo lo que ha dejado aquí la sesión del día de hoy que se realizó este mediodía.
una sesión donde finalmente se aprobó la media sanción de la modificación de la ley 27.551 y que ahora tendrá que debatirse en la Cámara de Senadores. Este triunfo de la oposición, podríamos decir, se emula en algún sentido a lo que sucedió con boleta única de papel, una ley que también tuvo media sanción aquí en la Cámara de Diputados, pero luego en la Cámara de Senadores no avanzó en ningún sentido, ¿no? Que no se logró ni impulsaron tampoco, digamos, muy poco algunos senadores, pero desde el oficialismo, que tiene mayoría de alguna manera, ¿no? Si bien está escindida con algunos sectores que se le fueron este verano, antes, cuando estaba lo de la ley de boleta única de papel, habían conseguido también impedir que se avanzara con ese proyecto. Me parece que algo similar va a pasar con este otro proyecto de ley de alquileres, porque, bueno, por lo menos hasta el 10 de diciembre, que modifica 1/3 de la Cámara de Senadores, por ahí, después, con otros impulsos, se generan otras mayorías, ¿no? Por ahora... Claro, porque una media sanción dura 2 años, eso es verdad. Aunque hay recambio en diciembre, todos los proyectos que tuvieron media sanción este año, todavía el año que viene se pueden votar, siguen en pie. Claro. Siguen en pie y pueden tener posibilidad de ser tratados en el lapso de 2 años, donde también en el proceso de esos 2 años va a haber otra elección, donde se va a renovar otro tercio de la Cámara de Senadores. Así que nada es tan fijo como parece ni como aparenta en una primera instancia, ¿no? Claro, sí, lo que sí va a tener impacto, como decías vos, Aman, en cómo va a responder todo lo que es el mercado inmobiliario, digamos, más allá de que sea una media sanción, puede ser leído por el mercado inmobiliario para... no sé, intentar también imponer sus condiciones, digamos, por fuera de la ley vigente, que eso, bueno, hay que insistir que hay que todo lo que se puede hacer para insistir en que se cumpla, que se puedan registrar los contratos, que lo pueden registrar también los inquilinos. Claro, que no es solo una potestad del dueño de la inmobiliaria registrar el contrato, también vos como inquilino podés registrar el contrato que te hacen firmar. El tema es que muchas veces esos contratos son muy flojos de papeles, podríamos decir, para ser elegante, ¿no? Sí. Son más una libreta de almacenero que un documento como un contrato. Los contratos, hay un modelo, vos lo sacás de internet, lo googleás, lo escribís, el tema es que está firmado. Al estar firmado es un compromiso entre las partes, entonces se supone que no se puede vulnerar. Y además, hoy, con el modelo de la ley de alquileres, que fue la primera, en definitiva, que reguló de algún modo, sacándolo de cualquier contrato común y corriente, como establece el Código Civil y el Código Comercial, bueno, lo encauzó y lo enmarcó en algo fundamental, que es los contratos para locaciones de vivienda, que tienen una particularidad, que tienen una relación con los derechos básicos de las personas, con los derechos humanos a una vivienda digna, que está consagrada además en la Constitución. Bueno, lo que está pasando ahora, que nada de eso sucede, que son las grandes situaciones que no se pueden contrastar o que no se pueden transformar en definitiva, pero como bien decíamos en el bloque anterior, Jessy, con tu aporte, hay más casas que personas. En definitiva, se puede resolver el problema de la vivienda si se tiene una política para acceso a la vivienda. El problema es nuevamente la accesibilidad. Y además, ¿sabés qué, Aman? Hay varios informes, yo estuve revisando, por ejemplo, el Banco Mundial de España, donde muestran un poco, comparan las distintas políticas que tienen los países, y la verdad, con el tema de alquileres, es del 2020 el informe, y la verdad es que en los países de Europa hay una regulación muy fuerte de los estados, muy fuerte. Por supuesto. En países como Alemania, como en Francia, o sea, hay impuesto a la vivienda ociosa. Se fueron profundizando en los últimos años, porque es un fenómeno que lo vienen advirtiendo desde los países de Europa. En Alemania pueden sacarle las propiedades si las tienen vacías por mucho tiempo, o le ponen un tope, o sea, no pueden estar vacías. En el Reino Unido creo que más de 6 meses. En España el Estado interviene en el precio de los alquileres, y como hubo más inflación en España, creo que el 10% de la inflación, que es mucho para ellos, o sea, para nosotros quizás es poco, pero el Estado nacional tomó la decisión de que eso baje. O sea, que no se pueda aumentar, al igual que la inflación, que tenga que ser varios puntos menos. Bueno, hoy Martínez dijo en su discurso que en los países más desarrollados, de esos que suelen admirar sobre todo desde la oposición, hay fuertes regulaciones. Exacto. Exactamente, sí. Por eso el proceso de deslegitimación de la ley de alquileres es un proceso que daña toda la situación, ¿no? Porque si bien es verdad que se han encarecido
las propiedades, que está siendo muy difícil alquilar, que hay una especulación no solamente con el precio, sino con el margen de ganancia, ¿no? Y también algunos diputados de la oposición trataban de explicar cuál era la rentabilidad de la vivienda. Bueno, eso en un marco donde además hay mucha especulación para la vivienda, para la construcción de vivienda, ¿no? No como en otras épocas que faltaban unidades habitacionales, que eran menos los espacios. Hay mucha especulación y poca vivienda promovida por el Estado, no solamente para acceder a la vivienda propia, sino también para el alquiler. No hay construcciones de parte del Estado para poner en alquiler las viviendas también, ¿no? Como otra política posible. Se utiliza mucho como refugio de valor, ¿no? Porque es como justamente las viviendas, digamos, la venta de vivienda está dolarizada. Los sectores que más concentran dinero en el país lo invierten ahí. Lo invierten ahí como refugio de valor, entonces terminan concentrando muchas propiedades, digamos, estamos hablando de los que concentran mucho, no el que quizás... Heredó el de la abuela, ¿no? No porque el que tiene un alquiler, una propiedad en alquiler, digamos, y para complementar su ingreso, un jubilado, por ejemplo, esa persona no la retira del mercado. Exacto. Porque necesita ese ingreso. Exacto. O sea, el que no vive de ese ingreso puede retirarla y no le pasa nada. Tiene espalda para eso, exactamente. Vamos a compartir con nuestra compañera Lourdes López, que nos está escuchando en este momento, porque tiene información, les decíamos, mañana hay comisiones y nos va a contar un poco cómo se está configurando la agenda. Así es, Amanda, compañeras. Bueno, justamente lo que está pasando hoy, precisamente después de unas horas bastante extensas, que tiene que ver con esta sesión especial para tratar la ley de alquileres que finalmente tuvo el dictamen, un dictamen de minoría, pero pensando ya en lo que va a suceder en el Senado, mientras ustedes también continuaban muy bien el debate allí en la mesa. Hay que decir que hay agenda parlamentaria por delante, precisamente para el día de mañana y también para la semana entrante. ¿Por qué? Porque se va acercando en los últimos días de agosto y particularmente mañana a partir de las 10 en la sala 2 del anexo C va a estar la comisión que es presidida por el diputado Marcelo Casareto. Estamos hablando de la Comisión de Industria, que van a estar abordando este proyecto de ley que ya se presentó hace algún tiempo, que tiene que ver con la industria del calzado y su cadena de valor. Cuando hablamos de esto, tiene ciertos objetivos vinculados, por ejemplo, al cuidado del ambiente, vinculado también a ser un mercado mucho más competitivo y dinamizado, también a impulsar y promover las inversiones en este mercado de calzado y también la generación de puestos de trabajo, la promoción y desarrollo de transferencia de nuevas tecnologías y conocimientos dentro de esta cadena de valor, entre otros tantos objetivos que tendrá el proyecto de mañana, que va a estar trayendo representantes y expositores muy importantes a este anexo C, así que seguramente en la previa, bueno, tendremos ya el detalle pormenorizado de quiénes van a estar presentándose para aportar valor precisamente a este proyecto que tiene que ver con la industria en nuestro país. Importante este proyecto, Lourdes, porque estamos en una etapa justamente, la industria del calzado en Argentina se ha caracterizado por ser una industria muy dinámica, pero con la apertura indiscriminada de exportaciones en otros gobiernos y en otros procesos políticos, se ven justamente muy acosados por la importación, porque los zapatos de origen chino, por ejemplo, son mucho más económicos, o los importados de Tailandia, por ejemplo, para las zapatillas son más baratas que las que se pueden producir en Argentina, y eso genera, bueno, una competencia que afecta sobre todo el desarrollo del empleo, ¿no? Hay una cadena productiva muy, muy grande y muy instalada en Argentina. Hay mucha lógica de... Y un punto importante, no solamente sumándole la cadena, en este caso, y la competencia del mercado externo, sino que también las grandes cargas impositivas que además tienen que combatir los comerciantes. Entonces, bueno, se viene a trabajar desde varios puntos, desde la productividad hasta la materia impositiva y, por supuesto, de qué forma se puede impulsar aún más y potenciar este mercado, donde seguramente van a estar representantes de la industria del calzado, haciendo sus aportes y sus enriquecimientos para este proyecto tan importante y en un momento, como decías, Aman, tan trascendental, pensando en la industria de cara a los próximos meses y, por qué no, a los próximos años, ¿no? A nuestra industria local, nacional. Exacto. También va a estar unas horas más tarde lo que es la Comisión de Presupuesto y Hacienda a las 12 en el mismo lugar. Finaliza una reunión de comisión, ingresa la comisión del diputado Carlos Heller, porque
van a estar invitados como la contadora pública Claudia Fabiana Balestrini, quien es subsecretaria de Ingresos Públicos, el Ministerio de Economía también, Carlos Daniel Castañeto, quien es el administrador de la Administración Federal de Ingresos Públicos, y el doctor Guillermo Michel, entre otros, que van a estar como representantes del Ministerio de Economía. ¿Pero por qué? ¿Por qué precisamente? Es porque también se va a estar trabajando este proyecto que ya tuvo lugar del 5 de junio de este año, que es sobre la exteriorización del ahorro argentino, ¿no? Esto de poder tributar a partir de los bienes que están en el exterior y también de los bienes de la Argentina dispuestos a un posible blanqueo. Entonces, bueno, algunos de los temas que se van a estar trabajando a partir del día de mañana, con mucha actividad parlamentaria y, por supuesto, esperando para la próxima semana la Comisión de Juicio Político a partir de las 13 horas, el martes 29 de agosto, según lo que corresponde con el artículo 53 de la Constitución Nacional. Muchas gracias, Lourdes, por traernos toda la agenda. Mañana bien temprano vamos a estar aquí todas conectadas a Diputados TV para seguir la información parlamentaria. Que tengas buena noche. Claro que sí. A ustedes. Un abrazo Adiós. grande. Y hablábamos de esta comisión que se va a estar juntando, la Comisión de Industria, que va a ser la que abra la actividad del día de mañana. Meli, nos vas a contar sobre el proyecto que van a estar presentando de promoción de la industria del calzado. Así es, Amanda, porque bueno, mañana se va a comenzar a debatir con una reunión informativa en la que va a haber expositores invitados. Esta reunión se va a llevar a cabo, obviamente, como presidente de la Comisión de Industria. Va a estar a cargo del debate el diputado Marcelo Casareto de Entre Ríos, pero autora de este proyecto es la diputada Constanza Alonso del Frente de Todos. Recordemos que esta iniciativa, si bien se trabaja en la Comisión de Industria mañana, tiene giro además a otras dos comisiones, que son la Comisión de Legislación General y la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Vamos a repasar ahora algunos aspectos de este proyecto que, en sus fundamentos, la diputada Alonso, bueno, menciona la caída que ha tenido en los últimos años. Sobre todo ella pone énfasis en el periodo 2015-2019, la caída de la industria del calzado, cómo ha ido repuntando de a poco, pero cómo necesita también de más incentivos frente a lo que hoy por hoy son las importaciones que han crecido, y que se busca que este régimen alcance de manera federal a todo el país y bueno, pueda potenciarse este sector. Lo que propone es la creación, entonces, como decimos, de un régimen de promoción de la industria del calzado y su cadena de valor, que tendrá como objetivos la promoción de las inversiones en el sector, el fortalecimiento de su cadena de valor, la generación de puestos de trabajo de calidad y el fomento de una mayor inserción internacional que fortalezca el perfil exportador. Seguramente en este debate lo que va a surgir también es nuevamente por qué se beneficia a un sector de la industria, claro, cuando hay muchos regímenes especiales versus regímenes colectivos, digamos. Sí, pero bueno, cada uno obviamente tiene sus argumentos válidos. Todos los sectores necesitan de la ayuda, obviamente, impositiva y de una ley que, bueno, justamente les brinde un marco jurídico y otro respaldo frente a ciertas situaciones. Lo que pasa es que también es verdad que los regímenes especiales son complejos porque son muchos, se multiplican en definitiva, pero la realidad es que son mercados muy diferentes. Una cosa es competir con el mercado chino de industria del calzado, o el mercado americano, o el mercado mexicano, el mercado indio, que son mercados monumentales en términos de volumen, con la producción de zapatos nacionales, ¿no? Hay que también entender ahí, no es lo mismo exportar vacas que exportar llamas, ¿no? Son cosas muy diferentes, exportar grano de soja que exportar, no sé, aceite de limón, son cosas muy distintas. Entonces no se puede hacer el mismo régimen para todos, porque también la competencia en la exportación es distinta, ¿no? Tus mercados que te compiten son diferentes volúmenes. Por eso cada uno tiene que contemplar sus particularidades. Sí, no se puede evadir. Bueno, también lo que promueve es el desarrollo de nuevos modelos y componentes con escala y competitividad, el impulso al desarrollo de nuevos materiales más versátiles y ecológicos, la promoción, desarrollo y transferencia de nuevas tecnologías
conocimientos e innovación y cuidado del medio ambiente. Estos son algunos objetivos claves que tiene este régimen. Vamos a la siguiente. Por medio de la iniciativa se crean distintos programas. Uno es el programa de fomento de la industria local, ¿no? Para lo que se vende dentro de nuestro país. Después, un programa de fomento de inversiones para el desarrollo de nuevos proveedores, que tendrá en cuenta en este capítulo en particular todo lo que tiene que ver con los componentes, con las materias primas, y un programa de promoción del empleo del calzado y de regularización del empleo industrial no registrado. Recordemos que hay distintos proyectos que no se han tratado todavía que tienen que ver con, uno de los temas que también más aqueja hoy por hoy a nuestra sociedad, que es el alto grado de informalidad. Este no es un sector que escapa a eso, obviamente. Hay trabajo en negro dentro del sector del calzado. Bueno, tiene un capítulo especial la ley para justamente incentivar que se formalice esos puestos de trabajo. No solo que crezcan, sino que se formalicen los hoy existentes que no están en las condiciones que deben estar. Además, se propone ajustar el sistema de etiquetado nomenclatura ART para el calzado argentino, esto es para la exportación, y la creación del Instituto Nacional de Promoción del Calzado Argentino. Generalmente siempre también se crea un instituto, un ente, un organismo, cuando hay regímenes especiales, como sucede, por ejemplo, la yerba mate, que tiene su ley. Bueno, hay un instituto de yerba mate. También tiene su ley, también. Por ejemplo. Exactamente, bueno, eso forma parte también, digamos, un poco hasta de técnica legislativa, si se quiere. En la iniciativa se establecen parámetros progresivos para la composición proporcional del origen de la oferta nacional de calzado, según su condición de calzado terminado y de calzado desmontados y partes. Esto también va a tener beneficios según en un cuadro progresivo que hay, que no lo trajimos aquí en placas porque es de números, pero en cuanto a los componentes nacionales que tengan los productos. Sí. Entre los beneficios impositivos se contemplan créditos fiscales, amortización acelerada en el impuesto a las ganancias por bienes de capital y retenciones cero por exportaciones hasta el 31 de diciembre de 2031. Vemos que son todos beneficios fiscales muy similares a los que vemos en otros regímenes especiales que se han aprobado, como por ejemplo para la industria automotriz el año pasado. Son parecidos estos beneficios. Y también para la promoción del empleo se contempla una reducción de las contribuciones patronales, siempre tratando de incentivar un poco al sector privado, ¿no? Sí, claro, para que también se promueva el empleo registrado, ¿no? Porque si no también te contratan bajo la relación encubierta del monotributo y nada de esto, y se quedan con los beneficios y nada de esto lo vuelcan a la promoción del trabajo registrado. Bueno, en los argumentos del proyecto, Alonso señaló que por ser un gran empleador de mano de obra y antesala de la industria liviana, la industria del calzado requiere de una especial atención de las políticas públicas en las áreas de producción y comercio exterior, mediante una profunda comprensión de las necesidades del sector y de las posibilidades de mayor agregación de valor a la industria local. Y además, principalmente son pymes las que desarrollan en la industria del calzado. No son grandes empresas que tienen mega producciones, sino son pequeños talleres, pequeñas industrias que les venden, muchas veces son proveedores de las marcas, ¿no? Se quedan con el franchising, ¿no? Son productores para algunas marcas específicas que les mandan las etiquetas y son ellos los que contratan y también asumen la inversión, el gasto, ¿no? Que requiere un proceso de una pequeña y mediana empresa. Pero es interesante lo de la industria del calzado porque es muy desarrollada en Argentina y emplean distintos tipos de trabajo. No solamente se produce la suela, se produce también todas las terminaciones, hay muchas partes, digamos, y se requiere un espacio bastante
accesible, no es una inversión carísima como otro tipo de producciones más pesadas o producciones más complejas en el desarrollo, ¿no? Es bastante mecánico, pero también requiere de una estructura de trabajadores, porque hay un componente que todavía sigue siendo muy artesanal, ¿no? De la producción de zapatos. Hay desarrollo además interesantísimo, por ejemplo, de desarrollo de calzado con material reciclado, con las llantas de los vehículos, productor de caña. Lo hemos hablado, sí, con la ley de cáñamo industrial, ¿te acordás? Y con la ley que no se aprobó. De neumáticos de un solo uso, mi play favorita que todavía queda. ¿Vieron? No están a favor de la descontaminación, porque con eso también habíamos hablado que se utilizaban para hacer los céspedes sintéticos y suelas de calzado. Así que bueno, miren si hay también economía circular. Lo que queda es poco tiempo para el 31 de agosto, día en que va a cerrar el concurso que lleva adelante el Congreso de la Nación con la Cámara de Diputados y el Senado de ensayos históricos. Ya cerró en julio el de potencia y política, el de teatro, ahora va a cerrar 31 de agosto, les queda una semana y un piquito para estos ensayos históricos sobre los 40 años de democracia. Ingresan a la página del HCDN, hay una pequeña pestañita como acá arriba que dice concurso ensayo histórico, cliqueas ahí y te cuenta un poco las bases de los concursos porque hay 4 líneas de trabajo posible, ¿no? Hay 4 ejes temáticos, el trabajo parlamentario, los grandes debates que se van dando a lo largo de estos 40 años de historia, puedes agarrar una de las leyes que te interese más y dar la discusión en un ensayo, justamente un texto ensayístico sobre algunas de las discusiones, así que hay muchas opciones posibles y hay premio para los 3 que resulten ganadores. Hay un jurado de expertos y expertas que se los van a leer todos, que van a hacer sus devoluciones y van a elegir 3. Esos 3 se publican en la Biblioteca del Congreso y el año siguiente son parte del material que se lleva a la Feria del Libro, ingresa en el acervo de la Cámara de Diputados y del Senado, de la Biblioteca, pero también se reparte en todas las acciones que lleva adelante el Congreso de la Nación a través de su biblioteca. Pero hay premio para los 3 primeros que ganen este concurso en dinero, una remuneración económica por el esfuerzo que implica también, sentarse, dedicarle tiempo, investigar, trabajar en torno a un ensayo. Son 40 años de democracia y termina el 31 de agosto, así que ingresen y fíjense las bases ahí en la página de la HCDN. Lo que vamos a hacer ahora es repasar primero un tuit para que vean ustedes, creo que está eso. La nota nada más. Vamos a repasar entonces solamente la nota con Mara Espadante. Ella es profesora en historia, es una de las integrantes del concurso. Fue jurado también en un concurso anterior sobre la gesta de Belgrano y comparte con Julia Rosenberg, con Mempo Giardinelli y otros expertos también de la historia y de la escritura este jurado para analizar los textos que vayan llegando. Nos contaba en Todo Cultura, que es parte de la nota que vamos a ver, que la última edición de este concurso el año pasado, más de 90 ensayos fueron enviados por la ciudadanía. Esperemos que este año haya muchos más porque el tema lo amerita. Yo soy parte del jurado, exactamente. Ya es la 6ª edición del concurso de ensayos, ¿no? Sí, la verdad que es muy interesante cuando se abre un concurso de ensayos históricos porque promueve que toda la comunidad pueda estudiar, trabajar, escribir, cosa que a veces la historia parece ser acaparada por algunos pocos o algunas pocas que en ámbitos académicos escribimos nuestros trabajos y nuestras investigaciones, cuando en realidad debería ser justamente una tarea de todo el pueblo argentino. Colectiva. Exactamente, y además desde el género del ensayo, poder transmitir una reflexión, una idea, una investigación que se ha hecho sobre alguno de los ejes de estos 40 años. Me parece que es una propuesta, muy interesante, que todavía está en curso y que estamos difundiendo para que se puedan presentar los trabajos, porque hasta el 31 de agosto hay tiempo para hacerlo. Esta es la primera vez que participo como jurado, como parte del jurado. El resto lo seguí como lectora atenta, exactamente. Y me parece también interesante ver cómo se definen las agendas y cuáles son las inquietudes que en determinados momentos y en determinados contextos
se ponen sobre la mesa para invitar a pensar. Exacto. Y la verdad es que este año no podía ser de otro modo, pero digo, más allá de que la efeméride invitaba, me parece que en las bases del concurso y en la invitación donde se plantean los ejes, los 4 ejes propuestos, hay una lectura a justamente, bueno, qué significa hablar de los 40 años de democracia. Claro, exacto. Porque esto puede ser abordado desde cualquier Miles de lugar, maneras, desde sí, obvio. exactamente. Y acá lo suscriben a la participación del Congreso también, ¿no? Al rol del Congreso en este proceso de los 40 años. Hay un eje fundamental que está vinculado con los debates parlamentarios y la historia legislativa y los hitos legislativos que en estos 40 años fueron construyendo, ampliando derechos. Y bueno, y acompañando la dinámica de la lucha política, de la lucha social desde la Cámara y desde el Poder Legislativo. De todas maneras, también se invita a reflexionar sobre otros ejes vinculados en la misma perspectiva, en, bueno, ¿qué pasa para pensar nuestra democracia? ¿Qué pudimos construir? ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Cuáles son los logros? ¿Cuáles son las tareas pendientes en todos estos años? Hitos también, ¿no? Respecto a eso. Exactamente. Son muchos años y han pasado muchas cosas. Sí, hay que ver, bueno, cuáles son los temas que eligen los participantes y las participantes a la hora de, bueno, de ponerse a desarrollar sus temáticas, ¿no? Pero bueno, va a ser interesante. Estamos trabajando hace ya, creo que 1 año y medio, con Norberto Galazo, que es el historiador con el que yo me formé y con quien trabajo. Flor de profe. Sí, mi maestro, exactamente, en una historia política del Senado de la Nación Argentina, que va a salir ya en breve. Se encuentra en este momento en el proceso de edición y de la diagramación. para la impresión. Exactamente. Pero la verdad es que fue una experiencia, fue una propuesta del área del Senado, de la Dirección de Cultura del Senado, fue una propuesta muy interesante, porque la historia de la Cámara de Diputados está mucho más abordada que las producciones historiográficas sobre el Senado de la Nación, ¿no? Y así que tuve la posibilidad de recorrer los debates legislativos realmente desde 1853 hasta la fecha. La cantidad de fuentes es muy variada, diversa, muy rica. La historia de los senadores y las senadoras, que hay que seguir rescatando y hay que seguir construyendo. Hay un capítulo específico de las primeras senadoras peronistas. Ahora que tenemos un salón específico que la vicepresidenta de la Nación inauguró el 8 de marzo, si no me equivoco. Exactamente. Las senadoras, las primeras senadoras que asumieron. Exactamente. El 52. Exactamente. Y ahí es donde lo que uno puede encontrar que es una puerta de entrada a la historia argentina. La historia del Poder Legislativo se presenta muchas veces, y no casualmente, sino intencionalmente, como una historia vinculada a lo técnico, ¿no? Sí, puertas adentro, exactamente. O a la historia constitucional, o una historia institucionalista, una historia político-administrativa. Y en realidad cuando uno comienza a introducirse en esos pasillos, debates, a estudiar la vida de cada uno de esos hombres y mujeres, se da cuenta que son las mismas luchas políticas justamente y sociales que se generaron en la historia argentina, en las calles y también adentro del palacio. Exacto. Entonces, bueno, fue este ida y vuelta entre lo que pasaba en el recinto y los movimientos sociales, nos fueron permitiendo contar, yo diría, un poquito la historia argentina, porque arrancamos por la Declaración de la Independencia, muy brevemente, para llegar desde la sanción de la Constitución, y a partir de allí, todas las etapas y además las numerosas interrupciones y el cierre del Congreso de la Nación una y otra vez. Y me parece que en ese punto el eje autoritarismo-democracia, más allá de estos 40 años, atraviesa toda la historia del Poder Legislativo y del Estado de la Nación Argentina. Entonces, creo que, que estos 40 años puede ser una excusa para pensar cuestiones mucho más profundas que vienen desde 1816. Mara Espadante, parte del jurado de este concurso de ensayos que termina el 31 de agosto. Las consignas que se presentan para esta oportunidad tienen que ver con los trámites parlamentarios vinculados a la recuperación y consolidación del sistema democrático desde 1983 hasta la actualidad. Otro eje tiene que ver con las leyes de la democracia y sus debates históricos. Otro de los ejes es la lucha por una Argentina plural e inclusiva, la ampliación de derechos desde 1983 hasta la actualidad. Y por último, uno que tiene que ver con derechos humanos y memoria, en la construcción y el fortalecimiento de la democratización argentina visto desde la acción del Parlamento. Otras cosas para compartir con ustedes respecto al jurado, por ejemplo,
bueno, tiene que ver con la participación, además de la historiadora Mara Espadante, también con el dramaturgo y director de teatro Mauricio Cantún, también con el historiador Alejandro Rabinovich y con la profesora de historia Julia Rosenberg y el docente investigador de la UNLP que se llama Javier Trimbolitos. Ellos van a estar ocupándose de lo que sucederá después del 31 de agosto, que ustedes entreguen sus ensayos. Hay además que entregarlo de una manera particular, con seudónimo, en sobrecerrado y varias copias y una registración que hay que hacer muy importante en derechos de autor. Así que ingresen a la página de la HCDN y van a ver ahí en la Cámara de Diputados de la Nación un recuadro que les va a convocar a participar del concurso. Eso ¿Nosotras es todo. podemos participar? Por supuesto que vos podés participar. No te queda mucho tiempo, Jessy. No, ¿Alguno de los tengo ejes te nada interesó? escrito, así que no creo que Bueno, pero una llegue. semana por ahí, te pones el fin de semana. Vos decís. Te pones las pilas. Muchos He otros temas ya los participado de conocés. otros. Cuando era más chica me gustaba participar de los concursos así. ¿Sí? para Y algunos de estos escribir. temas te convoca, los trámites parlamentarios, las leyes de la democracia, Sí, derechos ya humanos. estamos acá Claro. siguiendo tanto estos temas, Tan los de temas que cerca. pasan en el Congreso, sí. ¿Y si vos, Meli, te tienta? Sí, me ha tentado en otros años, pero nunca lo hice al Sí, final. yo nunca llego. Sí, y ahora hay poco tiempo, una semana. Bueno, Pero bueno, ¿quién como te vos dice? decís, si te pones... Si te pones lo haces, es un texto de ensayo. Tiene Mirá, que tener. una propuesta, ¿cómo fue las leyes para la vivienda? Por ejemplo, ahí tenemos un temón. Es un la gran regulación tema. de la ley de alquileres a lo largo de la historia de la democracia Claro. argentina, por ejemplo. ¿No? Nos vamos a encontrar que hay poco, porque la única que se hizo Sí. fue la 27.551. Claro, no, porque los alquileres antes, en la época de Perón, era el Estado el que regulaba Claro. los precios y también prorrogaba los contratos. Después, con la dictadura militar, todo eso se borró y se fue desregulando progresivamente, o sea, con un conjunto de leyes, ¿no? Y también se para que fue se dolarizando dolarice. también, Claro. ¿no? Eso fue lo que fue pasando en términos de un proceso que, si lo viéramos en cámara rápida, veríamos justamente cómo se nos fue despojando Sí. de un acceso a la vivienda frente a un desarrollo y crecimiento del volumen de las ciudades, ¿no? La ampliación de los territorios. No es Claro. que las ciudades se han disipado hacia construcciones por fuera de los territorios centralizados de las grandes urbes, sino todo lo contrario, eso ultra concentró Sí. la... Concentrado con crecimiento de población. Exacto. A lo ¿Sabés largo que de en los esa años. época, cuando el Estado regulaba todo lo que eran los alquileres significaban el 4% de los salarios? Wow. Hagan la cuenta de cuánto significa hoy. Hoy una esos radio, salarios. una radio que estaba escuchando cuando venía caminando para acá de las inmediaciones del Congreso, hacían ese cálculo, estaban convocando a sus audiencias para que cuenten cuánto representa el salario, Claro, porque en el sueldo de recordemos, un trabajador. hasta hace poco tiempo se reguló también algo que debe la Cámara de Senadores de la Nación, que son los créditos UBA, Sí. que establece un tope del 30% del ingreso salarial, ¿no? Para el para la descuento cuota, de la claro. cuota. Claro. Acá es la negociación entre partes. Por ahí unos te representan el 30, por ahí otros te representan el 50, ¿no? Eso es lo que es desigual. Cuando el universo UBA son 500.000 personas, familias. Menos. Y sí. hay 9 millones de 100.000, inquilinos. 100.000. 100.000, Sí. menos todavía. Así que bueno. Claro, sí, en el caso de inquilinos se calcula De 10 9 millones. a 11 De 9 a millones. 11 Sí. millones, exactamente. Así que hay que poner el eje en cuál es el problema y, bueno, dar cuenta también de qué es sostener el status quo y qué es transformar una realidad, ¿no? Porque a veces también se hacen modificaciones para que nada cambie y sino más bien para legitimar procesos y medidas y acciones que hoy se encuentran normalizadas y se las legaliza, en definitiva, con las modificaciones legislativas. Pero vamos a seguir hablando de alquileres. Ya se cumplió finalmente este proceso aquí en la Cámara de Diputados. Seguiremos haciendo los análisis si es positivo, si es negativo, cuánto de esto luego se va a replicar en el Senado, que tiene su agenda propia. Mañana se retoma la actividad en las discusiones parlamentarias, en las comisiones, y Jessy nos vas a contar del otro proyecto que va a estar discutiéndose y nos adelantaba nuestra compañera Lourdes López, que es de exteriorización de capitales, que capítulo 1000, diríamos.
Así es, un proyecto muy anunciado, muy esperado en esta Cámara. Finalmente este proyecto ingresó en junio de este año. Tiene la firma de el ministro de Economía, Sergio Massa, la firma también del jefe de gabinete, Agustín Rossi, y por supuesto el presidente, Alberto Fernández. 2 de 3 candidatos. Sí, así es, 2 de 3 candidatos. ¿Y por qué estamos hablando de la exteriorización del ahorro argentino una vez más? Bueno, porque este proyecto que ingresó mañana en la Comisión de Presupuesto y Hacienda a partir de las 12 del mediodía va a haber una sesión informativa. ¿Y quiénes vienen? Vienen funcionarios del gobierno a explicar el proyecto, ¿no? Viene, por ejemplo, Guillermo Michel, que es el director general de aduana, una persona de mucho peso en el Ministerio de Economía. Que toma más relevancia en las últimas horas con esa unidad especial por los precios que se hizo, ¿no? Así es, bueno, sí, claro, tuvo mucho más protagonismo en toda la discusión con las distintas cadenas que forman los precios. También va a venir Carlos Daniel Castañeto, que es administrador de la AFIP, que también, digamos, de mucha relevancia para toda esta cuestión, y Claudia Fabiana Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía. Estos son las y los invitados del día de mañana que van a estar explicando y exponiendo alrededor de este proyecto de exteriorización de ahorro argentino. Entonces vamos a repasar un poco de qué se trata para adelantarnos a lo que puedan informar, ¿no? En el día de mañana. ¿Quiénes pueden acceder a este régimen de exteriorización de ahorro argentino según el proyecto? Bueno, las personas humanas y sociedades que estén alcanzadas en la ley del impuesto a las ganancias del año 2019, que se hicieron modificaciones. ¿Qué es lo que pueden declarar? Bueno, tenencia de bienes en el país y en el exterior de moneda nacional y o extranjera. Activos financieros, que pueden ser títulos, por ejemplo, pueden ser también lo que se denomina criptomonedas, digamos que ahora se ha generalizado mucho, muebles e inmuebles e incluso créditos. Y el plazo es, para poder declarar todos estos bienes y tenencias, es 1 año desde la entrada en vigencia de la ley. Esta es la ley, entonces, el proyecto que lo que busca es, pasado el tiempo, ir digamos, disminuyendo la oferta de beneficios. Así es, sí. Se conoce normalmente como un proyecto de blanqueo, que es para incentivar que quienes tienen esas tenencias en el exterior, que las declaren. Y sobre todo este proyecto surgió cuando se anunció en su momento, antes de que se presente finalmente, porque el ministro de Economía, Sergio Massa, hizo un acuerdo de intercambio financiero con Estados Unidos, con el embajador de Estados Unidos, Mark Stanley. Entonces, como parte de ese anuncio, estaba ligado también este proyecto de exteriorización. O sea que está demorado un poco la última oportunidad, digamos, ¿no? Muy demorado porque fue en octubre del año pasado eso. El anuncio. Claro. Después el proyecto se especulaba con que se trate en extraordinarias. No pasó, no ingresaba. Estuvo en el temario de extraordinarias como un ítem, pero no tenía un número de expediente. Bueno, finalmente ingresó Formuló después un borrador también. Del proyecto y finalmente estuvo el final. Sí, tuvo un largo recorrido, así es como recuerda Meli. Vamos a la siguiente placa para ver un poco las alícuotas, ¿no?, que establece este proyecto sobre los bienes declarados, o sea, porque lo que plantea el proyecto es un incentivo para que lo que terminen pagando quienes tengan estas tenencias en moneda extranjera o inmuebles, terminen pagando menos de lo que pagarían si declarasen normalmente, ¿no?, estos bienes. Entonces, ¿qué propone? Que sobre esos bienes declarados haya un impuesto especial con alícuotas escalonadas. Si se declaran los primeros 120 días desde que entra en vigencia la ley, la alícuota sería del 5%. Después, entre los 121 días y 240 días, 10% la alícuota de este impuesto. Entre los 241 días y los 360 días, 20%. Y lo que agrega esto es en el caso de que también se repatrien esos bienes, ¿no?, que se traigan a la Argentina y se declaren aquí. Si no hay repatriación, cada alícuota se incrementa, cada una de estas alícuotas con los mismos periodos de tiempo se incrementa 2,5%, es decir, en el caso A 7,5%, en el caso B 12,5% y en el caso C 22,5%. Entonces, eso es
más rápido declarás los bienes, más baja la alícuota que se va a pagar de impuesto. Y con la misma lógica, si se repatrían, es más beneficioso que si no se repatrían. Sí, lo que se busca es un ingreso rápido de dólares, de dinero no declarado, que una vez que se declara, sigue pagando sus impuestos, ¿no? Entonces se regulariza en el caso de que, no sé, heredaste algo o que, no sé qué puedes tener sin declarar, que quieras declarar, la verdad. No, quizás en nuestro caso no es posible imaginar muy bien. Claro, no entramos en esa... Es como un volumen de discusión donde... No somos sujetos al causal. Ningún tipo, y además es inimaginable, es como también una discusión sobre la cantidad de plata que hay fuera del país, ¿no? Y dentro del país sin declarar, porque también Argentina es uno de los países que más dólares tiene físicos en el mundo después de Estados Unidos. Claro. De los países que viven con los dólares. Entonces también, ¿dónde está esa plata? En vez de estar en el Banco Central, está encanutada, sin declarar, y eso perjudica toda la economía, ¿no? Porque de eso se pagarían impuestos y se podrían solventar muchos de los gastos y se podría, sobre todo, bueno, morigerar el impacto de la inflación, ¿no? Claro, bueno, de hecho muchos informes que se han hecho sobre, por ejemplo, la deuda que se contrajo con el FMI bajo el gobierno de Macri, es que mucho de eso se terminó fugando, digamos, por otra ventanilla. Exacto. Y que está la misma cantidad de plata que entró, salió en los pocos meses en depósitos que se retiraban por parte de particulares, ¿no? Y ese dinero no se sabe dónde está físicamente, no se puede rastrear. Cuando está declarado y está dentro de un banco, se puede rastrear los movimientos, pero cuando no está en ningún lado, nadie sabe. Claro, así es. Bueno, vamos a la siguiente placa para ver otros beneficios, digamos, que plantea este proyecto para quienes los declaren. Otro de los puntos es que quienes lo hagan, quienes entren en este régimen, después van a estar liberados de toda acción civil, comercial, penal, tributaria, penal cambiaria, penal aduanera, y también se los va a eximir de sanciones administrativas, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque, bueno, si una persona que tiene toda esta tenencia en el exterior no fue declarada, no se pagó impuestos por eso, una vez que la declara le dicen, no es que yo ahora te voy a castigar o penalizar, no, te eximo de cualquier acción legal en ese sentido. Nadie te va a preguntar por qué no lo hiciste antes, digamos. Claro, y también se los exime de pagar todos los impuestos que tendrían que haber, o sea, que hubiesen omitido si las hubiesen declarado, por ejemplo, o sea, para atrás esto, ¿no? O sea, no es que los eximen de cualquier reclamo de los impuestos que correspondía pagar si estaban declarados. Por eso, es como un borrón y cuenta nueva. Si vos traes la plata ahora, vos te cobran un 5% de lo que los impuestos. Si lo traes dentro de un año y pico, te van a cobrar un poquito más. Y si lo traes más tarde, te van a cobrar aún más. El tema es que también no te van a perseguir penalmente, no te van a preguntar por qué no los pagaste, no te van a hacer ningún cuestionamiento. Ni te van a cobrar lo que tendrías que haber pagado. Menos cobrarte lo que te tendrían que cobrar, porque bueno, no los pagaste en su momento y eso debería tener intereses. Claro. Y como siempre ahí en estas discusiones aparece el debate sobre, bueno, los contribuyentes cumplidores. Así es, bueno, es un debate, siempre el diputado Martín Tetaz de Evolución Radical es alguien que recurrentemente plantea ese debate que decís vos, Meli, bueno, que se premia en sus palabras, ¿no? Se premia a los evasores y se castiga a los cumplidores porque a ellos no se les da ningún beneficio a quienes pagan sus impuestos todos los días. Muy probablemente sea uno de los puntos que se trate de mañana, pero bueno, la contradicción ahí también está en que, bueno, la fuerza política de Martín Tetaz, de Juntos por el Cambio, hizo sus propios blanqueos, incluso muy polémicos también, porque permitió que familiares de funcionarios, etcétera... En el decreto reglamentario, porque acá la ley había salido de otra manera. Después la modificaron en la reglamentación y terminaron blanqueando los familiares de Macri los bienes que no habían declarado. Todo fue la justicia. Claro, no, lo que hay que decir es que no es un problema de Argentina la evasión impositiva. Las personas que tienen mucho dinero, los empresarios que tienen mucho dinero, los 5 o 6 que manejan, por ejemplo, las alimenticias argentinas que han multiplicado sus ganancias en los últimos años mientras todos nosotros nos empobrecimos, dicho sea de paso. Bueno, muchos de ellos no declaran todo lo que tienen, no todas sus ganancias ni todos sus bienes. Mucha gente tiene mucha plata. No es la gran mayoría de la sociedad. Todos somos 9 millones, alquilan, ¿no? No son los que tienen que exteriorizar capitales, por ahí los otros. Pero bueno, pasa eso, es muy injusto. Entre todas esas cosas, lo que dice el Estado es, bueno, tiento para que lo declaren y con esa plata puedo pagar la deuda, por ejemplo,
externa o la deuda social, que sería más interesante, ¿no? Claro. Que esa plata sea para la suma fija, para los salarios. Para redistribuir. Para redistribuir un poquito, ¿no? Claro. No, y creo que, bueno, también siempre en los proyectos hemos escuchado muchas veces que siempre que se dan, no sé, por ejemplo, la moratoria, siempre se pide, o la reparación histórica para las travestis trans, Sí. siempre se pide, bueno, ¿cuál es el impacto fiscal de Claro. esto? Creo que en el caso de estos proyectos también sería bueno poder tener cuánto es lo que pierde el Estado, digamos, por dar beneficios o todo, para que se sepan las dos partes, ¿no? Claro, que se ¿cuánto sepa deja todo. de percibir el Estado en estos programas que se hacen? Sí, al valor actual sería, porque Sí. ya perdió. Exacto, Claro. ese es el punto. Ya se Claro. perdió esa plata. ¿Cuánto? Bueno, pero eso también sería cuánto perdió y cuánto perdería a partir de ahora. También podría ser algo válido para que la sociedad también, digamos, es una forma de democratizar la información. Exacto. Porque siempre se pide solo de un lado, ¿no? Esa No, y además información, siempre se y no en piensa- estos casos. Claro, y también se piensa que las personas que evaden o que están, a las que se hace este tipo de sistemas son para personas, no sé, del crimen organizado. Bueno, no. O sea, es evasores impositivos. No te preguntan dónde salió la casa que vas a declarar o los dólares, porque no te van a perseguir, pero bueno, también hay que decir que hay mucha gente que tiene plata no declarada, porque si no, no se tendría que hacer esto, porque esto es justamente a partir de la amenaza latente de que esa información igual van a acceder Sí. desde el Estado. El tema es que después tienen que judicializarlo y hay que ver qué hace la justicia. No es que el Estado con la información puede ir a incautarte las cosas. Claro, claro. Puede iniciar acciones legales. El tema es que, bueno, una justicia que define siempre para un lugar. Así es. Ay. Bueno, vamos a la siguiente placa para ver un poco, seguir repasando algunos de los puntos centrales de este proyecto. Vamos a la siguiente placa. Ya hablamos de los beneficios están liberados de acciones, hablamos de que no deberían pagar todos los impuestos que tendrían que haber pagado si hubiesen declarado antes. Tiene un punto específico sobre el régimen simplificado, que es para personas humanas que declaren solo tenencia de moneda nacional y o extranjera en efectivo y el importe no supere el 35% anual de ingresos promedios en últimos 3 años o $50.000. Esto es como, para decir pequeños contribuyentes, por decirlo simplificadamente, que quieran hacer esta declaración, o sea que sería sobre montos más chicos, pero, y lo que aclara es que sería, el impuesto sería más bajo, Claro. sería del 1,5 para Esto este sí ya es sector. un universo, alguien por ahí, no digo que heredó, por ahí pudo conseguirse algunos dólares, hizo algún laburo, consiguió algún poco, $50.000 no es tanta plata en Claro. comparación con los volúmenes que Con se millones. piensan para los otros, ¿no? Así es. Ese es Y el lo que punto. sí igual pone como condición el proyecto es que excluye de este régimen a quienes fueron alcanzados por el aporte Claro. solidario y extraordinario. Sí, este es un capítulo pequeño, es para un universo más reducido, pero está incluido dentro de la propuesta. Vamos a la siguiente placa porque también creo que vienen, claro, los excluidos. Bueno, hablábamos recién de lo que fue muy polémico, de lo que se conoció como el blanqueo bajo el gobierno de Mauricio Macri, que ingresaron familiares por la reglamentación, cosa que se había discutido en el Congreso, esa cuestión, para evitar justamente. Bueno, en este proyecto es muy claro que quedan excluidos para ingresar en este régimen los declarados en estado de quiebra, condenados por delitos tributarios y aduaneros, lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Incorporó también, que esto no estaba en el borrador que había circulado en un inicio, se incorpora a los condenados por delitos de lesa humanidad como Bien. parte de los excluidos de este régimen, y funcionarios de los 3 poderes del Estado y de organismos descentralizados, diplomáticos, efectivos militares y de seguridad, agentes de inteligencia, y aclara específicamente sus cónyuges, convivientes, padres e hijos. Esos Esto son me los suena excluidos. Esto me suena a la pluma de Massa, porque recordemos que quien incorporó la prohibición del blanqueo en el 2017 del gobierno de Mauricio Macri fue el Frente bloqueo Renovador. del Frente Renovador. Así que esto es como un copy-paste de aquel entonces. Claro. No hay nadie que le reglamente distinto la ley. Bueno, el presidente Alberto Fernández, que creo que lo firma, así que no creo que lo reglamente más. Sí, así es. Bueno, otro de los puntos, la autoridad de aplicación para poder reglamentar también después este proyecto de ley sería el Ministerio de Economía, el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores y también la FIP. Y lo que especifica el proyecto es que lo recaudado se destinará un 80% al Tesoro Nacional y hay otro 20% de lo recaudado que iría a programas y proyectos que tengan como objeto
financiar la construcción de viviendas y la realización de obras, incluyendo las relacionadas con la exploración, desarrollo, construcción y mantenimiento de infraestructura, transporte y producción de gas natural. Recordemos que también es un debate que está en el Congreso por un proyecto del Ejecutivo, el gas natural licuado, un régimen de promoción, sobre todo a partir de la inauguración del gasoducto de Néstor Kirchner en Vaca Muerta. Y además también tomando la experiencia del aporte solidario de las grandes fortunas. De ponerle un fin. De ponerle un destino específico, ¿no? Claro. Como una asignación específica a lo recaudado para que no entren las rentas nacionales solamente, sino que también una porción vaya dirigido hacia alguna focalización. Esto que presentaron las compañeras hoy se discute mañana desde las 10 de la mañana. Primero lo que nos comentaba hace un ratito nada más, al inicio del bloque, nuestra compañera Meli Jofre respecto a la industria del calzado, y luego de que terminen esa comisión se van a reunir los de Presupuesto y Hacienda con funcionarios públicos, lo que nos contabas, Gise, respecto a este proyecto de exteriorización de capitales. Lo que vamos a ver es quién participa en las comisiones, ¿no? Porque intuyo, me huelo que sectores de la oposición van a decir, ¿por qué ahora un blanqueo? Van No a es el ir a momento. debatir. Yo creo que van a ir a debatir desde Bueno, la oposición. aerolíneas se levantaron igual. Este es otro tema igual. Sí, es un tema, otro tema. Sí, que bueno, también porque conocemos varias Plata. de las posiciones. Plata. Sí. Esto es otro tema. Son dólares. Dólares que escasean y que todos quieren. Y además porque vienen funcionarios de mucha relevancia del área económica. O sea, el titular de la FIP, el titular de aduana. Los dos principales, digamos, funcionarios que están hoy en esa unidad especial respecto a morigerar el impacto inflacionario de la devaluación del 22% que creó el ministro Massa hace algunos días atrás, ¿no? Luego del anuncio de la devaluación del 22%. El lunes después de las El lunes después de las PASO. Sí, eso, un mensajito después de las PASO. Gracias, Jessy. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Meli también te veo la Nos semana que vemos. viene. Buen retorno al hogar. A ustedes los despedimos hasta la próxima. Y hoy a las 23, Todo Cultura. Ahí nos volvemos a encontrar. Hasta luego. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ecoagenda, jueves 23 horas. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Mundo Villa, martes 23 horas.